Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy en día tenemos a Pastor Otilio. Otilio, yo sé que te he conocido por varios años ya, pero para la gente que nos está viendo hoy en día, cuéntale diles tu nombre, tu apellido, eh, de dónde eres, cuántos años tienes y cuántos años tienes en el Evangelio. Bueno, mi nombre es Otilio Méndez, tengo 45 años, nací en el país de Guatemala, pero emigré para este país a los 16 años, tenía de edad cuando vine, y aquí pues ya tengo más de 25, 26 años más o menos. He pasado más mi vida en este país que Guatemala, y pues sí, hace como más o menos unos 17 años fue que el Señor me alcanzó a mí. Wow, wow, sí, ya tienes tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Ya eres por ahí como se dice veterano, ¿verdad? Y también más tiempo que has pasado aquí de tu vida, ¿verdad? Ya no extrañas Guatemala, No, pues no, ya nomás la aquí. comida, ¿verdad? Un poco, digamos, sí, un Sí, poco, pero pues sí, sí, pero pues la verdad es que ya me acostumbré a este país. sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, la gente obviamente no sabe, pero yo llevo conociendo a Otilio desde que tenía 12 años, me parece, como en el 2010, ¿verdad? No sé cuántos años tenías tú en el 2010. Más o menos parece que tenía como 36 por ahí, treinta y Sí, cinco por ahí, más o menos. sí, tú fuiste una de las personas que me empezó a hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? Me instruiste cuando era niño sobre cómo buscar el rostro del Señor y fue una gran bendición para mí tenerte en mi vida de esa temprana edad, ¿verdad? Y sinceramente te quiero agradecer por ese tiempo que me diste. Pues sí, realmente, pues me recuerdo que tienes a un hermano, ¿verdad?, mayor que tú y lo conocí en el trabajo y me recuerdo que le compartí el evangelio y escuchó y un día me recuerdo que te invitó a ti a un discipulado, digamos, ¿verdad?, Ajá, a una reunión que teníamos y me recuerdo que llegaste ahí pues te hablé de Cristo, de la palabra de Dios y pues tú ahí arreglaste tu vida con el Señor, que yo me acuerdo y pues sí, eso es lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad?, a compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. sí, claro, sí que y es fenomenal lo que el Señor hace, ¿verdad? Porque eh, mi papá conocía a una persona de la iglesia y lo bonito es que mi hermano te conoció a ti, entonces fue como un encuentro, ¿verdad? Como era de Dios. Yo sabía que era de Dios eso también, ¿verdad? Y bueno, y Otilio, cuéntanos un poco, porque obviamente todos tenemos un pasado, ¿verdad? Antes de Dios, antes de venir a los pies del Señor. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios, de que Él te alcanzó? Bueno, realmente fue una vida, ¿verdad?, que para empezar, pues mal, ¿verdad? Viendo una vida en el pecado, una vida vacía, una vida de mi niñez, digamos, ¿verdad? Que en mi niñez yo sé que son muy pocos los que saben de mi vida, de mi niñez, porque no he tenido la oportunidad de compartirlo, ¿verdad? Así abiertamente, pero ahora que se da la oportunidad, yo quiero exponer esto, ¿verdad? De que mi niñez, yo crecí, como te decía, en el país de Guatemala, y en mi niñez me recuerdo que mi mamá iba a una iglesia cristiana y pues mi papá no iba, ¿verdad? Mi abuelo iba pues, a otra religión, digamos. Y entonces resulta que pues yo de niño me gustaba ir para comer y jugar, pero a través de todo eso oía la palabra de Dios. Entonces yo crecí con eso que tenía miedo a morirme. Yo creo que esa es una de las cosas que el ser Mm, humano tiene miedo a morirse un día. Y yo me recuerdo que cuando estaba chiquito yo me le prendía la falda a mi mamá y mi mamá cuando nos íbamos así a hacer compras a las tiendas y yo lloraba, le decía a mi mamá que yo no me quería morir y entonces era algo como un temor que yo tenía de morirme. Y entonces crecí así, pero ya llegué a la edad tal vez como eso estamos hablando tal vez de una edad ya como de unos 6 años, pero regresando un poquito atrás, como a los 5 años, bueno, tengo en sí somos 4 varones y 2 mujeres, que somos 6 hermanos, ¿verdad?, que nacimos en ese mismo hogar en el país de Guatemala. Y resulta que, pues bueno, ya como a los 5 o 6 años yo, pues digamos que hice un acto con mi hermana que no debería. Eso empieza de mi niñez, ¿va? Que lo que me trae memoria. Y es de que, pues, pues digamos que toqué a mi hermana aún de 4 o 5 años. Desde ahí yo me doy cuenta wow. que
que despierta, Sí. va, lo que uno es realmente pecador. Sí. Y luego aparte de eso, pues ya a que será como 8 o 9 años, pues fue otro que ya me apareció un homosexual también, y yo estaba todavía niño y pues bueno, también tuve igual tuve digamos una relación con él, y ya después de eso me fui degradando, ¿verdad? En mi niñez, y después ya como a los 9, 10 años me recuerdo, ya empecé a agarrar animales para tener pues relaciones con los animales también, y aparte de eso, pues ya empecé a ver la pornografía y ya para los 16 años yo ya andaba ya perdido. Y me recuerdo que una vez me invitó una muchacha como de a esa misma edad, como unos 15, 16 años también, a que fuera a escuchar la palabra de Dios. Y fui, y resulta que pues en ese tiempo pues ella me gustaba. Y entonces yo dije, voy a ir a oír la palabra de Dios, pero yo llevaba otra razón por ir, ¿va? No Otra la correcta, intención. otra Sí. intención. Y pues sí, y me invitaron que si quería entregarle mi vida a Cristo, y le dije que sí, pero realmente yo no lo hice genuinamente. Era para la muchacha. Sí, exactamente, por la Para muchacha. Entonces sí, impresionarla, va a sí. impresionarla y Sí. pues ver si así, sí. Sí, así ella quería un interés contigo, así. Sí, y Ah. pues no se hizo porque pues ella me dijo que no, que porque tenía muy poco en la iglesia y que me esperaba un tiempo, y pues yo era desesperado, dije, no, mejor me voy, y pues va, 16 años, imagínate, o sea, Sí. uno. Y ya, entonces resultó 16 años. Para ese tiempo me recuerdo que me fui a la ciudad de capital, en la ciudad de Guatemala, porque yo nací digamos, en un pueblo más pequeño. Y entonces me llevaron a la ciudad a trabajar con mi hermano, y resulta que llegué allá y estuve 2 años ahí trabajando. Y entonces de una noche mi papá llega y me dice, ¿sabes qué? Te vas a ir para Estados Unidos y te vas para que trabajes allá y nos ayudes económicamente. Y pues sí, me vine para acá, pero resulta que ya llegar aquí, pues ya traía, como te decía, ya el pecado, ya la depravación y todo, va, mi vida ahí, que viví digamos, en ese pueblo en Guatemala. Y llego aquí a Estados Unidos, y pues aquí empecé también igual, a perderme más peor, porque ya caí en los vicios, ya caí ya no solo en lo que estaba practicando, sino que aquí ya me metí en el alcoholismo, probé lo que es droga, igual, o sea, Sí. un mundo, tú sabes. Sí, creo que, bueno, porque yo llegué a los Estados Unidos desde temprana edad, desde que tenía 8 años, pero de lo que escucho, cuando llega gente aquí ya que tiene esa capacidad de hacer cosas más libremente, he escuchado que es más fácil caer en vicios, más en pecado, que es en su país de origen. No sé si Sí, lo eso... que pasa es que también cuando crecí, mi papá de una manera pues, digamos, me regañaba, ¿va? Me decía que no quiero que andes haciendo esas cosas, y de una manera, pues, pero ya llegando aquí me sentí libre, y entonces ahí evidentemente me desvié totalmente, pues, Sí. y llegó un momento donde ya me aparté de Dios, digamos, totalmente, ¿va? Y entonces ya llevé una vida así alejado de Dios. Pero ya resultó que ya cuando ya tenía una edad como 26, 27 años, empecé a sentir esa necesidad de acercarme a Dios. Y fíjate que es curioso, ¿va? Cuando uno, pues de una manera Dios lo ha ido escogiendo a uno. Yo creo que hay un plan perfecto en Dios. Y yo me recuerdo que cuando era tantas ganas que tenía ganas de tomar, ¿verdad? Pues ponía en el carro, ponía música cristiana, y con eso me ponía a tomar. O sea, mira hasta Wow. lo que es la necesidad uno a veces cuando uno quiere buscar a Dios, pero había algo que me ataba, algo que me tenía pues ahí, Tú querías correr y algo algo me estaba ahí. jalaba exactamente. Sí. Entonces todo eso a mí me llevó un tiempo, pero ahí fue donde ya llegó la otra parte, ¿va? Que me di cuenta que pues una vida vacía. Me recuerdo que llegaba a veces al cuarto y quería dormirme y no podía, o sea, ¿Sentías que algo estaba ahí en el sí, cuarto en el contigo? cuarto, y hasta me acuerdo que en los sueños me despertaba asustado por lo mismo, porque yo sabía que si un día me iba a morir, pues estaba mal con Dios. Es como que uno sabe que Dios existe, ¿no? Bueno, sí, quiero regresar a ese punto, ¿verdad? Porque tú comentaste que desde que tenías 5 o 6 años tenías ese miedo de morir, ¿verdad? A temprana edad, Ajá. ¿verdad? Es algo que un niño casi no piensa en eso, ¿verdad? Un niño piensa en jugar, ir a la escuela y andar con sus amigos, pero de muy temprana edad tú pensaste, no me quiero morir, ¿verdad? ¿De dónde nació eso? El temor venía de que porque no estabas
bien con Dios en un decir a esa temprana edad o era porque tenías sueños de tu sueños, metas que tú querías alcanzar cuando eras grande o cuál era la razón? Bueno, el miedo era que yo decía, si me llego a morir, pues yo decía, ya nunca voy a estar en esta tierra, ya nunca voy a venir aquí, ya no voy a ver a mi familia, no voy a ver a nadie y no voy a compartir con nadie. Aunque estaba niño, y era curioso, fíjate, porque aún lo que traigo, me recuerdo un poco también era que ya a esa edad, de 5 a 6 años, te digo más o menos por ahí, era que usaba unos palitos así, maderitas, digamos, y les predicaba de Cristo. O sea, era muy curioso eso que Sí. me sucedió a mí desde mi niñez, digamos. Y incluso tengo unos tíos, ¿verdad? Que ellos comparten la palabra de Dios. Incluso dos de ellos ya fallecieron y ellos predicaban la palabra de Dios. Entonces fue algo como que ya venía ahí, yo creo, algo familiar. Y Dios, por la misericordia de Dios, va más que todo. Y Sí. entonces fue algo que también ya, y de ahí tengo que nació ese del temor de no querer morirme. O sea, no Oh, quería. Entonces, porque tú ya sabías sobre, como estabas comentando, que tú ibas con tus amigos a comer cuando eras niño, pero la palabra de Dios entraba por el oído, ¿verdad? exactamente, es que Sí. eso es eso, Ajá. que ahí estaban los que estaban predicando, yo los escuchaba y por eso digo ahí como que empezó a hacer efecto, yo creo, la palabra de Dios. Ok. Pero pues el pecado que estaba en mí era lo que me apartaba, me alejaba. Pero te digo otra vez, o sea, que ya después de que ya pasó el tiempo, fue que entonces llegó el momento en el que yo me di cuenta que estaba totalmente perdido, porque pues como te decía, o sea, ya en los vicios, en el alcohol, incluso fíjate que estando aún en Estados Unidos, me alejé un poco hasta aún de mi familia, no supieron por ciertos años también de mí, porque pues caí, ya no tenía ni techo, mira, hasta el vicio me llevó, llegué a llegar a vivir sin un lugar, un techo, digamos, va, sin dinero, incluso ya vivía casi en la calle, sin trabajo, o sea, totalmente, los vicios me sacaron Ibas a totalmente. trabajar y luego te lo gastabas en los vicios. Y no solo iba a trabajar y me lo gastaba, sino que ya estaba, a veces pedía dinero que me prestaran más. Y ya cuando llegaba mi semana, cuando podía, cuando a veces trabajaba, como te digo, pues ahí les pagaba y cuando no, me quedaba endeudado otra vez. O sea, era una vida terrible, pero ahí fue donde un día, pues yo me recuerdo que llegué a un lugar y yo dije esto, como te decía de niño, que yo sabía que existía Dios. Entonces yo me recuerdo que dije estas palabras, yo dije, Dios, si tú existes realmente, perdóname y sálvame, cámbiame, aquí estoy. Yo me recuerdo fue una noche que pasó eso. Y en esa noche yo me recuerdo que es todo lo que dije y me acosté. Pero cuando yo me acosté, yo tuve como un sueño, una experiencia, digamos, ¿verdad? Donde yo me miraba en un hoyo, en un pozo, no sé cómo decir, no, yo creo que sería así, Sí. exactamente, va. Y yo me miraba ahí en un lugar oscuro y que yo me estaba muriendo, literalmente ya no podía ni respirar. Y yo decía, alguien me puede ayudar, alguien me puede sacar de este lugar. Y oí una voz hermosa que me decía, yo te voy a salvar. Y yo miraba metiendo la mano a un personaje así, muy hermoso una mano, y me agarraba mi mano y me sacaba. Que me recuerdo que cuando me sacaron de ese pozo que tenemos, de ese hoyo, yo vi una luz resplandeciente tan hermosa y ahí quedó. O sea, ahí fue, se puede decir, realmente cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Ese fue mi encuentro, yo creo que se podría decir así. Ya no podías más con tu pecado. Ya no podía, definitivamente, te digo, cuando me dormía, yo sentía que por rato ya no podía respirar, yo sentía que, o sea, lo que hice ahora, entiendo, va, por la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, va. Ajá, entonces, yo así me sentía que ya, por rato me iba a esta tierra y yo decía, y me voy, y así, yo sabía que estaba mal delante de Dios. Pero ya en esa experiencia fue como que vino el Señor a mi vida y de ahí en adelante fue cuando ya empezó el primer proceso, pues. Sí. Ya era como que Dios ya te traía en mira, ¿verdad? Desde tiempo. Pero sucedía casos antes de esa noche donde tú querías buscar de Dios, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué te impidió? ¿Alguna vez asististe a una iglesia durante ese proceso, pero no llegabas constantemente? Pues fíjate que sí llegaba, fui como a 3, 4 iglesias aquí, aún aquí en Estados Unidos Sí. busqué, pero como te decía, tal vez no era el tiempo o Mm, realmente yo no quería realmente un cambio en mi vida. Me recuerdo que visité otras iglesias y me decían, ¿se quiere usted arreglar con Dios? Le decía, sí, pero digamos que pues así entre labios, ¿va? Entonces sí. como que no había caído hasta allá abajo. Entonces eso fue una de las cosas que sí me recuerdo, fui como 2, 3 iglesias ya, digamos, a visitar, pero no hubo nada. Pero cuando ya esa noche fue la que me marcó a mí literalmente, Ajá.
yo digo que fue la mano de mi Señor metiéndolo. Y porque la Biblia lo dice ahora que leemos la palabra de Dios, dice que en Salmo 40 dice que Él nos sacó del pozo de la desesperación. Entonces así me miré yo en un pozo con un hoyo, digamos, desesperado, y ahí vi cuando el Señor metió su mano. Wow, eso es lindo, ¿verdad? Y algo que genuinamente algo que uno quiere, ¿verdad? Cuando llega a ese punto de desesperación, ¿verdad? Porque cuando nos dicen, ¿no? O cuando le dicen a gente de vez en cuando que si quiere arreglar la vida, pues dice sí, pero tal vez solamente es para quedar bien con la persona que le está diciendo eso, pero ya cuando es una desesperación, no necesita ir uno a la iglesia, ¿verdad? Y como te sucedió a ti, era en tu cuarto, me imagino, ¿verdad? Que le dijiste eso Sí, a fue un Dios. cuarto que me rentaban ahí, que pues digo que hasta lo debía ya, porque ya ni tenía para pagar la renta, entonces ahí estaba como nomás de, ¿cómo dijéramos? Sí, nomás estabas ahí rentando el cuarto por un rato, ¿verdad? Sí, y incluso que me recuerdo también es de que cuando antes que eso pasara, va, también aún aquí, pues caí en la prostitución también, porque pues digamos, pues, me metí con mujeres, los bailes, pues te digo, o sea, cosas horribles, lo que el ser humano puede hacer uno, va, terrible, o sea. Y eso cuando, ahora que miro mi vida pasada, me da hasta vergüenza, porque digo, wow, de veras todo eso llegué a ser yo, o sea. Sí. Pero ahí donde ahora veo la mano de Dios, va, que es el otro paso que estoy ahorita pues agradecido con Dios por lo que pues, me ha perdonado, de dónde me ha sacado. Porque a Sí. veces las personas piensan que uno porque está aquí viene de un lugar bueno o por Sí. algo que uno se lo merece. No, pues realmente, pues como ¿verdad? La palabra dice que Él escoge lo peor, ¿verdad? Lo vil. Entonces ahí me doy cuenta yo cómo la misericordia de Dios me alcanzó, como digo, aunque me metí en ese mundo de maldad, el pecado aún que estaba dentro de mí y todo eso, o sea, me apartó de Dios totalmente. Y incluso me recuerdo cuando tenía, hace días puse un CD ahí, unos hermanos compartiendo ahí nomás como algo que me trae en memoria, es que aún como digo, cuando tenía como esa edad de 6 7 años, como una muchachita que decía cuando esté grande quiero predicar a Cristo, y eso era algo que había un anhelo Mm, también en mi corazón, como cuando decía yo, cuando esté grande quiero predicar de mi Señor. sí. Y aunque no había tenido el encuentro con Él, pero era algo impactante, te digo que eso me ha marcado en mi vida. Qué cosas, ¿verdad? Que tú estando eh, no en los caminos de Dios necesariamente, pero creciendo con ese deseo, ¿verdad? Y cómo el mundo nos atrae y nos sujeta con esas ataduras que uno quiere salir adelante, pero a la misma vez, como tú dijiste, había algo que siempre te tiene ahí atado, ¿verdad? Hasta que tú ya no puedes, le lloras a Dios y ahí tú ves la mano, ¿verdad? Y algo bonito de lo que tú dijiste es que tú mencionas eso y dijiste que te da vergüenza, pero es bonito que tú lo puedas decir como un testimonio ahora. Sí, porque aún esto también sirvió para amigos que estaban conmigo. Me recuerdo también que cuando vieron el cambio que Dios hizo en mi vida, ¿va? Porque incluso aquí en Estados Unidos contigo nos juntábamos fin de semana y ahí estábamos tomando y todo. Y me Sí, recuerdo que a un borracho yo le decía a ellos, ustedes tienen que arreglar su vida con Dios, vayan a buscar una iglesia. O sea, sí, o sea, ahora digo yo, ¿qué cosas les decía a la gente? O sea, yo estaba con ellos y les decía, vayan a buscar a Dios, arreglen su vida con Dios. Y ellos me decían, sí, tenés razón, como eran de Guatemala, así hablan, ¿verdad? Como decía, sí, tenés razón, decía, tenemos que arreglarnos con Dios. Pero ya cuando el Señor, te digo, pues hizo su obra en mi vida, pude testificarle a ellos, incluso a ellos, yo sé que están en otros lugares compartiendo la palabra de Dios, se congregan en otros lugares también, ¿verdad? Y eso pues me da gusto, ¿verdad? Que a través de la obra que Dios ha hecho en mi vida, hay un testimonio, como te digo, de que realmente Dios es el que cambia. la gente miró el cambio en ti Sí, radicalmente, ¿verdad? al principio me dijeron, te vamos a unas, porque como te digo, todos los días andábamos de borracho y con droga y Ah, sí, mujeres, y ellos me decían, te vamos a un día a ver si aguantas. sí, Y yo le dije, bueno, y después me dijeron, no, te vamos a dar una semana, y después, no, ahora te vamos a dar un año, y cuando vieron que ya pasó un año, y no es que yo no quería, simplemente, es que esto es lo bonito, mira, que cuando el Señor me alcanzó, y empezó a hacer su obra en mi vida, créeme que yo como que nunca fui al baile, como que nunca tomé, o sea, fue borrado, no me doy, sí, claro, yo sé que es el poder de Dios hasta ahora, y sí. eso pues me ha impactado en mi vida, digamos. Sí, como que Dios pone sus alas, ¿verdad? Pone una cobertura
sobre ti, ¿verdad? De al punto donde al siguiente día, literal, como me sucedió a mí, literal fue al minuto siguiente de que yo le oré a Dios, que se me quitaron las ganas de todo eso, fue como que nunca sucedió, ¿verdad? Y es lo bonito de Dios, es que Él pone esa cobertura, ¿verdad? Delante, sobre nosotros, ¿verdad? Después de venir a sus pies, ¿verdad? Que es lo bonito. Y algo bueno, ya comentaste que tuviste ese sueño, ¿verdad? Donde tú te vistes en un pozo desesperado y ahí tú miraste la mano de Dios que te dijo, yo soy el que te va a rescatar, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Y entonces, ¿cómo fue esos momentos después? O sea, te levantaste y ¿cómo fue tu encuentro con el Señor después de eso? ¿Cuáles fueron tus pasos después de que tuviste ese sueño? Bueno, pues ya fue cuando yo te digo que me desperté. Yo me asusté literalmente porque no había tenido una experiencia así. Dije, pues, ¿qué es esto? Y me quedé con eso. Y entonces, pero ya dentro de mí empezó a nacer como, necesitas buscar un lugar para oír la palabra de Dios. Incluso es curioso porque como ahora en la iglesia donde me congrego, fíjate, ahí donde nos congregamos, digamos, en Roca Eterna, estaba como, ¿qué será? Tal vez a 2 minutos o 1 minuto caminando. O sea, estaba bien cerquita. Y yo miraba ahí los hermanos entrando, pero nunca me llamaba la atención. Pero ya después de esa noche, como que algo cambió en mi corazón. Mm, Y entonces ya dije, no, pues voy a empezar a ir a buscar a Dios. Y ya fui. Y ya para ese tiempo ya entonces fue el Señor a trabajar en mi corazón. Y todavía después de ahí, todavía me volví otra vez, querer regresar otra vez pues, al mundo, digamos, al pecado otra vez. Y me acuerdo que me aparté un poquito otra vez. Y luego el Señor tuvo misericordia y me regresó otra vez. O sea, entonces como te digo, o sea, cuando Dios ya tiene un plan, ¿verdad? Como vemos a veces como Jonás, ¿va? Que por muchos que se quiso desviar, el Señor al final lo trajo otra vez. sí. Aunque a veces con consecuencia viene uno, ¿va? Pero ahí fue donde dije yo que pues realmente yo quería vivir para Dios. O sea, tuve que tomar esa decisión ya. Sí, creo que tocaste un punto muy importante y algo que le pasa a gente cuando recientemente llega a los caminos de Dios, ¿verdad? Cuando Dios lo atrae, que llegan, están bien por unos momentos, pero luego llega esa batalla, ¿verdad? De regresar otra vez al pecado, al mundo, ¿verdad? ¿Cómo sucedió eso? O sea, tú te levantaste del sueño, miraste a la iglesia, fuiste, empezaste una vida en el Señor, pero, pero ¿cómo fueron esos primeros días, primeras semanas, y qué sucedió que tú dijiste, no, creo que voy a ir al mundo un poco, ¿cómo? Bueno, lo que yo me recuerdo es que pues todo era, ¿verdad? El Señor, tú sabes que cuando uno tiene ese encuentro es bonito y todo, pero resulta que yo tenía ya para ese tiempo ya empezaba a acomodarme en unos trabajos más así normales, ¿verdad? Establecerme, digamos. Y entonces pues me ofrecieron a pagar un poquito más de dinero y me puse a trabajar un poquito más. Y Mm, entonces eso me fue apartando y ya para eso tiempo, sí me pasé todavía, como te digo, como unos 8 meses tal vez, más o menos. Y después fue que ya el Señor otra vez pues tuvo misericordia y me volvió a traer otra vez. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, ya no quería rezar porque pues ya venía con consecuencias ya, digamos. sí. Y pues una de las consecuencias fue que pues aún el trabajo, la compañía donde empecé a trabajar, lo cerraron, quebró, ¿va? O sea, ya no hubo negocio y ya todo cambió. Y dije, bueno, mejor yo ya no quiero estar aquí, yo necesito buscar a Dios, arreglar mi vida con Dios y ahí fue donde empecé. Pa. Wow. Pero estabas en el trabajo ahí por unos varios meses. No, pues ¿O te digo cómo? que apenas tal vez como unos 2, 3 meses tal vez llevaba más o menos. Y lo cerraron. Y lo cerraron, que quebró esa compañía pues y bueno, y incluso pues ahí hasta pasó una situación de que ya, pues dije yo ya aquí, hasta aquí llegué, pero como te vuelvo a decir, había algo en mi corazón que me inquietaba a buscar a Dios. De una manera otra vez de nuevo como que ahí Dios atrayéndome, va. Porque no es que nosotros lo busquemos Él, sino Él es el que nos busca a nosotros. Sí. Ya. Entonces, ahora que miras esa situación, ¿verdad? Después de tantos años, ¿cómo miras esa situación donde se cerró el negocio? Porque para mí todavía lo estoy procesando, ¿verdad? Que por el afán del dinero, ¿verdad? El amor al dinero, muchas de las veces ponemos a Dios a un lado, ¿verdad? Y es algo que desafortunadamente, pues, el tiempo
estamos en el trabajo, lo podemos poner en Dios. Y desafortunadamente no nos llenamos de Él, ¿verdad? Entonces, todavía estoy procesando, como te digo, el, la cosa que tú te estabas afanado al trabajo, en hacer dinero, ya que estabas más, eh, te estabas sosteniendo más con ese trabajo y luego se cerró el negocio a los 2, 3 meses. Es algo que para mí es algo que Dios dejó que pasara eso para traerte otra Es lo vez. que te digo. Porque Entonces, podían, no sé, podía pasar muchas cosas, pero ahí, ahí Dios te quitó eso en ese sentido, ¿verdad? exactamente, porque ya Dios quería trabajar en mi vida, porque, o sea, Sí. ya tenía un trato para mi vida, yo más lo miro así, misericordia, ¿va? Porque, Ajá. pues, como te digo, o sea, es algo que también hasta ahora que yo lo miro, digo, gracias, Señor, porque si no, ahí me hubiera quedado, pero sin embargo, Dios de ahí me sacó, te digo, y pues empezó la otra etapa del proceso, porque para ese tiempo, pues también igual, tuve, pues digamos, andaba soltero y todo eso, entonces, pero ahí fue donde ya Dios empezó a trabajar mi vida ya un poco más y ya incluso me bauticé, me recuerdo que ya después de eso, ¿verdad? Cuando ya cerraron ese negocio y todo, regresé otra vez a las cosas de Dios y entonces tomé la decisión porque para ese tiempo no me había bautizado todavía. Mm. Entonces fue cuando una noche que hubo campaña y fui y dije, pues no tengo nada que hacer, voy a oír un rato la palabra de Dios. Y fui, y entonces resulta que cuando dijeron que si alguien se quería bautizar, algo en mi corazón me dijo, arréglate ya. Y yo dije, sí, me quiero arreglar. Era ahí en Roca Eterna donde Sí, están haciendo la sí, campaña. en Roca Eterna, nomás que Oh, fue aquí un pueblo, no sé si, bueno, sí, digamos, en un lugar que se llama San Marcos, oh, al sur de Austin. sí. Ajá, ahí fue donde me bauticé. Y después de ese bautismo, literalmente, ahí sí fue sellado mi vida. Eso fue también la otra parte que cuando, yo me recuerdo cuando fui al bautismo, como que se me cayó una carga, como que no sé, no sabía explicarlo, pero algo bonito que pasó en mi vida después del bautismo. Ahora entiendo lo que la Biblia dice, va, que el que cree y sea bautizado. Entonces Entonces, regresaste a la iglesia, ¿verdad? Y creció esa necesidad en ti de bautizarte, ¿verdad? ¿Por sí, qué no lo habías hecho antes, cuando apenas regresaste? eso es lo que yo a veces O cuando empezaste a ir a la iglesia. eso es lo que yo me pregunto, no sé por qué no lo hacía. Y justamente ese día Ah, que hubo campaña, me recuerdo, y ahí el predicador llamó y dijo, hay alguien aquí que pues, quería arreglar su vida con Dios o bautizarse. Me recuerdo que levanté la mano y sin que nadie, nomás fue como, en ese momento me llegó ese deseo y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a bautizar. Es más, ni ropa llevaba para bautizarme. Así me metieron con toda ropa y ahí me no vine. toalla ni nada. Nada, así me vine, me recuerdo. O sea, Ajá, mira cuando ya uno realmente, hay una convicción, digamos, sí. porque yo lo que quería era arreglarme con Dios. A mí no me importaba lo demás. Entonces ahí fue como te digo, desde ese día, ahí sí ya fue un cambio para mi vida. Y claro que después vinieron luchas, vinieron pruebas y todo eso va, pero ahí Dios sosteniéndome ahí siempre, siempre. Y después, pues lo que también me ayudó mucho en mi caminar es que el Señor me puso unos hermanos y ahí me traían animando, guiando y o sea, definitivamente también todo eso me ayudó bastante. Wow. Entonces te bautizaste, saliste del agua y, y en ese instante sentiste que Literalmente como una carga, no sé, cómo, algo pasó, algo cayó de mí, algo se quitó, literalmente. como todo el peso del pecado, Sí, ¿verdad? sí. Sí. ¿Y cómo te sentiste después de eso en tu vida eh, espiritual, en tu vida física? ¿Cómo te sentiste? Porque una cosa es estar ahí, ¿verdad? Y estar están todas las personas ahí, ¿verdad? Y los instrumentos y todo, pero ¿cuál fue tu reacción cuando tú fuiste a casa solo y cómo te sentías? Pues incluso me recuerdo que después que ya me bauticé, yo miraba a los hermanos que, ves que como nosotros ahí, pues se danza, Sí. que lo que la Biblia dice, todo eso, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que yo miraba que los hermanos ahí corrían, danzaban, pues alabando a Dios. Y me recuerdo que yo estaba, como ya me había bautizado, dije, bueno, pues ¿qué se sentirá danzar? ¿Por qué lo hacen? Y me recuerdo que llegué ahí, te digo, y tenía una grabadora chiquita ahí y lo prendí y puse música así de júbilo, ¿va? Y empecé a brincar ahí y recuerdo que ahí el Señor me tocó ese día también. Ahí quedé también, me acuerdo solo ahí tirado, ahí en el suelo, bueno, en la alfombra, digamos, ¿va? Y ahí quedé, mira, algo pasó también ahí. Y entonces todo eso, tío, me empezó más Todo a en mí. un día. ¿Cómo? Todo eso fue en un día. No, fue como en una tarde, digamos, pero me pasé tal vez como 2 horas así, ahí tirado. Wow.
no podría explicarte Solamente con el radio. con el puro radio. Pero había un anhelo otra vez como de que decía yo, ¿por qué ellos corren, danzan? O sea, ¿por qué? Y yo quería experimentarlo, pero me daba vergüenza en la iglesia, me recuerdo. Entonces dije, lo voy a hacer solo allá. Me acuerdo que lo puse en el radio y empezó ahí un canto de júbilo y ahí empecé a brincar solito como ahí. Y ahí fue como que el Señor algo hizo en mi vida y desde ese día el Señor me hizo libre aún para danzar también. Sí, en serio. Sí, fue Sí. algo muy bonito, hermoso, que tuve esa experiencia también. ¿Y empezaste a danzar en la De- iglesia después de eso? Después llegué al otro día y pues empecé también a danzar con los hermanos y las Sí. hermanas ahí también. O ¿Qué sea, sentías? ¿Sentías cuando estabas en la iglesia y te daba vergüenza? ¿Sentías como... Obviamente esa vergüenza, ¿verdad? Pero sentías que no podías mover los pies o algo así. sí, exactamente. No podía mover los pies y me daba vergüenza, así que van a pensar. Y entonces, pero te digo, ya cuando uno realmente nace de nuevo, que ahí es donde entra, ¿verdad? Cuando uno ya se bautiza, pues empieza uno a nacer de nuevo y ahí realmente empieza a cambiar tu naturaleza. Y entonces, eso fue, te digo, que ya empezó a empujarme más a Dios, sí. Y claro, y aún Dios me empezó a empujar en oración también, todo eso, estudio de la palabra, todo eso, digo, o sea, no fue nada más que iba a soledad, no, o sea, me interesé en conocer la palabra, me interesé de que hoy escuché que decían que había oración de madrugada, y empecé a ir a la oración de madrugada, cosas así, ¿verdad? En reuniones en hogar, como cuando tú llegaste, eso así también, en hogares, compartiendo con los hermanos, evangelizando y cosas así. Y todo eso pues me llevó al Señor a sostenerme ahí. Sí, empezaste a crecer en el evangelio en un sentido, ¿verdad? Sí, En eso. ¿Y qué fue lo que te ayudó más en esa etapa de buscar al Señor? yo creo que hasta ahorita el regalo más hermoso ha sido nuestra intimidad con el Señor. Yo creo que ese es. No hay nada mejor que la intimidad con Dios. Y eso es difícil a veces porque cuando ya tú decides vivir para Dios, a veces te levanta en la noche, en la madrugada, y ese momento te tiene que uno pues buscarlo. Yo creo que esa es la base. Ya uno que ya está en el Señor es la intimidad con Él, la búsqueda de Él. Y claro, entra también la palabra y todo eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que me ha... Y, y más que eso, yo creo también otro que me ayudó mucho, te digo, es el compartir el Evangelio, testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Como te digo, cuando ya Dios ha hecho algo en su vida, uno va y lo expresa con gozo, para decirle a otras personas porque hay oportunidad. Como te decía, mira desde donde, de mi niñez, cómo fui cayendo, cada vez peor, me iba degradando hasta que llegué al último punto, que ya sabía que ya no había oportunidad para mí, pero ahí, como te digo, ahí es donde pude ver la misericordia del Señor, pues. Sí, ¿verdad? Y es algo un punto que tocaste donde tus amigos de antes notaron ese cambio en ti, ¿verdad? De que llegaste a ese punto de lo más bajo en tu vida, pero el Señor te restauró de ahí, ¿verdad? Y es algo que, que uno no lo puede esconder eso. Cuando Dios se le revela a uno, le cuenta hasta la planta falsa, ¿verdad? Que no? Sí, ¿Verdad? A la almohada le empieza a hablar y qué mejor que del sus propios testimonio. amigos de uno, porque ellos lo Sí, miran a uno mal y de repente, de un día para otro, tú le dices, no, es que mira, Cristo está cambiando mi vida y se quedan como, ¿qué te ajá, pasó? O sea, para sí. ellos era no podían ellos creer esto. Decía, ¿cómo? En una noche tú me dices que te duermes y el otro día te levantas Eres diferente. otro. Ajá. Sí, Porque todas las mañanas, o sea, ponían una cerveza ahí, me acuerdo a la mesa. Ese era en lugar de tomar un té o un agüita ahí, era una cerveza. O sea, y de repente en esa mañana se levanta y me pone una cerveza, me recuerdo y le digo, no, no voy a tomar hoy. Y se me queda viendo como, ¿qué? ¿Estás bien? Y dije, sí, sí, estoy bien. Pero no quieres una. Digo, no, o sea, gracias. Y mira, y después al otro día, y así me insistieron, y hasta que me dijeron, te vamos a dar un día, una semana, y cuando se cumplió el año se dieron cuenta. Pero como te digo, yo no lo hacía para que ellos no me vieran, simplemente no lo necesitaba, o sea, como te digo, fue realmente un cambio literal que Dios hizo en mi vida. Entonces fue cuando ellos se dieron cuenta y dijeron, realmente Dios hizo algo, y ahí fue cuando ellos empezaron a ir. Incluso uno de ellos fue a la iglesia de nosotros, Roca Eterna, estuvo yendo un tiempo, pero después creo que se cambió a otro estado, lo que yo sé, y creo que se está congregando en otro lugar. Y otro creo que también comparte la palabra en otro lugar también. wow. Sí, Ya. es increíble, ¿verdad?
Y algo que tú mencionaste es que lo que te ayudó era compartir el evangelio, ¿verdad? Cuéntanos, ¿ha habido un momento donde tú vas a compartir la palabra de Dios, a evangelizar y ha habido una experiencia inexplicable para ti? Muchas, la verdad, muchas. Que más me quedó marcado fue que una vez con mi esposa, pues ya te digo, el Señor, pues ahí donde me congrego en la iglesia, en Roca Eterna, ahí el Señor, pues me dio ese, digamos, ese privilegio de que ahí me dio mi esposa. Y entonces, yo sé que fue algo hermoso, lo que Dios hizo en la vida de nosotros dos, cómo nos unió y todo eso. Y ahorita pues también incluso llevamos 9 años casados con mi esposa, Wow. gracias a Dios, 9 años. Y sirviéndole a Dios ahí, preparándonos. Y es algo hermoso también, ese Es es otro bonito el tema. matrimonio en Dios, ¿verdad? Pues la verdad sí, Sí. cuando te esperas al tiempo de Dios, claro, al principio uno se desespera y todo eso, pero Dios le va trabajando la paciencia, Dios es sabio Sí, y la Biblia dice que Él tiene los tiempos perfectos. Entonces, todo ese tiempo. sí, claro, pasé un proceso de 7 años Sí. ahí, como te digo, después que el Señor me alcanzó y todo eso, pero ya después el Señor pues me dio mi esposa, gracias a Dios, y Ujú. siempre anhelé casarme, ¿verdad? Claro, un día en el Señor y, pues ahí Dios me dio el privilegio. Y entonces con mi esposa pues me recuerdo que una tarde le dije, vamos a compartir la palabra de Dios ahí en los lugares donde vivimos, digamos en el, sí, en el lugar donde vivimos, ahí hay unas casas y todo. Y me acuerdo que doblamos rodillas, siempre tengo esta costumbre, le digo, Señor, llévanos donde tú quieres que vayamos. Y me recuerdo que le dije, pues tu palabra dice que vamos a poner las manos sobre los enfermos y vamos a resucitar muertos y bueno. Y entonces le dije a mi esposa, pues vamos, acompáñame. Y pues ella fue conmigo y resulta que cuando llegamos tocamos la puerta De un de un vecino. vecino y resulta que cuando sale este hombre se estaba muriendo literalmente. Literalmente cuando llegamos solo dijo, me estoy muriendo y se cayó para atrás. Y los ojos se le voltearon, se quedó en blanco todo, ya no respiró. Y honestamente, te digo, sí me asusté. O sea, sí me asusté. Dije, ya se murió y nosotros metidos adentro de la casa de él. So, yo le dije a mi esposa, háblale a una ambulancia, a una ambulancia. Pero como que mi esposa se acordó que habíamos orado antes. Entonces dijo, mira, dijo, pero ¿por qué vamos a llamar? Dice, en la autoridad de Cristo Jesús te ordeno, levántate. Y mira, el hombre se levantó, literalmente. O sea, ya que estaba muerto, se No, levantó. O wow. sea, el Señor lo resucitó ahí. Sí. Y nos dijo, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Dice, yo me morí literalmente, o sea, él se vio que se salió de su cuerpo, o sea, me dijo, yo me morí literalmente. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de eso, cómo Dios ahí pues hizo algo especial en su vida. Y después ya pues le dimos el plan de salvación, le compartimos el evangelio y todo, y él se arregló con Dios y bueno, y nos fuimos, le dije dónde vivía y todo. Y al otro día me fue a buscar en la mañana, me dijo, mira, desde ayer no sé qué pasó, me dice, pero mi vida no es igual, algo cambió, yo quiero buscar de ese Dios que ustedes me fueron a compartir. O sea, por decir uno, ¿verdad? De muchos que he tenido. Otro lugar, me recuerdo que también estaba en un lugar, aquí hay unos lugares, mercados donde vamos a predicar, y yo me recuerdo que estaba predicando un día también y de repente el Señor me da una palabra, me dice, llama a esa persona y dile que aquí hay uno que así como el hijo pródigo que se fue, hoy que regresa a la casa del Padre. Y me recuerdo que dije esa palabra y cuando dije había mucha gente y entre toda la gente venía una muchacha llorando y me dijo, yo soy esa hija pródiga y yo necesito arreglarme con Dios. Eso a mí me marcó literalmente. O sea, Entre la multitud que estaba entre todo ahí, ahí, porque era un supermercado, ella se vino entre toda la multitud y venía llorando y me dijo, yo soy esa hija pródiga. tú lo dijiste a voz alta y Sí, ella porque salió el de... Señor ahí me dijo, yo no sabía si había una persona así, el Señor nomás me dijo, llama a esa persona que ha caminado como el hijo pródigo, me dijo. Y yo lo dije, si tú eres esa persona, como el hijo pródigo que se fue, pero hoy el Padre te llama y ahí venía la muchacha corriendo, llorando. Entonces, Wow. son cosas que pues, eso como de una manera parece que no, pero te anima, pues te anima, dice Señor, realmente eres bueno, ¿verdad? Sí. Ya. Cosas que solamente Dios puede hacer. Exactamente, Sí, porque ¿quién puede cambiar un corazón más que Dios? ¿verdad? Me acuerdo que me habías contado y quiero que lo escuche el público, una experiencia que tú me dijiste es que fuiste a evangelizar una vez y había un muchacho con una pistola y que te dijo que... Oh, sí, él era, me recuerdo, igual me pasó también, oramos con mi esposa y le dije, vamos a ir a tocar a unos que vivían en unos apartamentos, eran ahí. Y cuando tocamos la puerta,
me sale una persona, un joven, ¿verdad? Como de unos 20 años, y solo me dijo, ¿qué quieres? Y me abrió la puerta y me puso la pistola aquí en el estómago. Y yo sentí bien frío, ¿verdad? Y entonces yo no me hice para atrás, yo y me quedé parado. Y mi esposa sí se fue para atrás, ahí fue al revés, mi esposa se fue para atrás, ¿verdad? Pero Sí. yo ahí me quedé parado y me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, no, nada, nomás vengo a predicarte la palabra de Dios, le dije, va. Y él me dijo, ¿qué? Ningún temor No, sentiste. fíjate que ahí no, Wow. ahí no sentí nada de eso, nomás me puso la pistola y yo me quedé parado. Y Sí. entonces me dijo, ¿quién no sabes quién soy yo? Le dije, no, dijo, y él me dijo, va, que él pertenecía a una pandilla. Me Ujú. dijo, y me dijo, ¿sabes que ahorita yo te puedo matar? Le dije, sí, yo sé, le digo, pero pues lo que tú quieras hacer, haz. Yo solo te vengo a predicar la palabra de Dios. Entonces me dijo, bueno, me dijo, pasa adelante, me dijo. Y entonces ya pasó, ya mi esposa me siguió y me dijo, siéntate. Y me senté con mi esposa y me dijo, mira, me dijo, ¿cómo hiciste tú para saber que yo me quería quitar la vida? Dijo, hace como 10 minutos atrás yo me quise quitar la vida con esta misma pistola. Y yo le dije a Dios, mira, si no me mandas a alguien a que me predique, tú no eres real. Pero yo quiero saber que alguien me venga a aplicar la palabra. Y ahora vienes tú, me dijo. Y entonces ya puso la pistola y el joven este estaba llorando. Ahí literalmente quedó llorando y yo le dije, mira, pues Dios me envió con el propósito pues de que tú conozcas el Evangelio, que conozcas ese Cristo de poder, que cambia. Que yo creo que ese es el problema de muchas personas, ¿verdad? De que viven una vida apartada de Dios y todo eso y creen que ya no hay oportunidad, creen que Dios no los va a perdonar, creen que Dios, o sea, y como Él lo dijo, yo creí que Dios no existía, o sea, entonces, como te digo, pero en ese momento ahí pudo ver el poder de Dios, pues. Y ahí también igual se arregló con Dios, oramos con mi esposa, o sea, como te digo, cosas así. Pero ahí me doy cuenta pues de que realmente que muchas personas aún, ¿verdad? Que tal vez están queriendo ver cómo cambia su vida y no pueden. Y a veces, como decías tú, por método quieren cambiar o dicen, ya no me voy a juntar con estos amigos para ya no pecar, ¿verdad? Sí. Pero el punto no es con quién te junta, el punto es lo que somos, ¿verdad? Como te decía ya hace rato, hasta que uno reconoce su condición y lo que uno es, pues pecador y que está mal delante de Dios y arrepentirse, ¿verdad? Que ese es el punto. Y este muchacho, pues es lo que pasó en su vida y ahí nos fuimos con mi esposa ya, pues como te digo, muchas experiencias son, por la misericordia de Dios, como 17, 18 años predicando al Evangelio y aún a los que nos van a escuchar, va, que a veces uno, ¿verdad? Se siente que ya no tiene oportunidad o por la vía que uno ha vivido. Incluso he encontrado gente que me dice, ¿será que Dios me puede perdonar? Porque Sí. han asesinado, han Sí. violado y dice, ¿será que Dios me puede perdonar? Y yo puedo testificar que sí, Sí. que Dios quiere que nosotros pues realmente nos arrepintamos y le pidamos perdón a Él. Sí. Es algo que desafortunadamente le cae en la cabeza de mucha gente que, wow, ya he pecado mucho, ya he caído a lo más bajo, no creo que Dios me perdone, ¿verdad? Pero poderoso es Dios para cambiar y el sacrificio de Cristo fue para para el pecador más pecador, se puede decir, ¿verdad? No, no encuentro la palabra, pero eso es lo bonito, es que Dios usa la vida de esa persona que se fue a lo más bajo y lo levanta para que Él sea glorificado, Exactamente. que es lo precioso, ¿verdad? Y Y incluso, perdón, fíjate que me estaba acordando de algo también que me pasó, que yo creo que es la adolescencia, también como unos 14 13 años, que mi papá una vez me pegó y créeme que hasta eso yo pensé, yo decía asesinar a mi papá. Mira, o sea, te digo que yo lo más dije, nomás que se descuiden, pues pues yo decía asesinarlo incluso a mi papá. Después yo tuve que pedirle perdón a él y aún como te decía al principio, va, ese sí, homosexual y todo eso, tuve que pues perdonarlo, ¿va? Porque a veces lo difícil es perdonar, ¿verdad? ¿Y qué es perdonar? Pues olvidar, literalmente. Entonces a veces trae uno eso y como uno no quiere perdonar, pero pues ¿quién es uno, verdad? Si Dios lo perdona a uno, ¿por qué no va a perdonar a los demás? ¿verdad? Ya, De tantas de que nos perdona Dios para no para perdonar no algo. perdonar exactamente. Sí, Entonces, y eso es otro también, que a esa persona todo tuve que pues perdonarlo. Y no solo perdonarlo, pues tal vez se puede decir, si un día lo llego a ver, pues amarlo en el amor de Cristo, literalmente. Porque son almas que pues, están alejadas de Dios también. sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué es algo que te ha ayudado? Yo sé que dijiste ser íntimo con Dios, pero
hay veces que te has sentido solo estando en Dios. Sí, fíjate que sí, porque hay tiempo, hay procesos. Entonces, hay procesos que pasamos y eso es para, por la Biblia lo dice, va, ahora que uno estudia un poquito la Biblia y dice que vamos a pasar procesos, ¿verdad? Para ir madurando. Y sí, claro, pasé uno de ellos. Me recuerdo que pues me quise ir incluso de la iglesia. Fue cuando nos íbamos a casar con mi esposa. Wow. Ajá, esa fue una de las luchas que se puede decir que Ya tuve. estabas Ya ahí. estaba ahí y resulta Ah, que, pues ya Dios, porque te vuelvo a decir, tal vez el 99.99, Dios me hablaba en la intimidad, en la búsqueda, en la intimidad con Él, en la búsqueda de Él. Todo lo que ha ido haciendo en mi vida y guiándome ahora en adelante, ¿verdad? Ha sido Dios. E incluso cuando Él me mostró con la que estoy casada es mi esposa, Dios me habló a mí, me mostró, me dijo, ella es tu esposa. Y entonces yo me recuerdo que pues yo fui con ella, le dije, mira, Dios me habló esto, y me dijo, bueno, espérame un tiempo, que Dios me confirme también a mí. Y sí, a los meses, digamos, Dios le confirmó a ella. Pero en ese transcurso, ¿verdad? Me recuerdo que ella me dijo, pues bueno, dijo, pues vamos a platicar esto con el pastor, que él sepa de que pues nos queremos casar más adelante. sí. Y le dije, está bueno. Y resulta que después me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, mejor dame un poco de tiempo. Y eso como que me desilusionó a mí. Dije, ¿cómo? O sea, como que yo Sí, dije, te ¿cómo? Dios dio me para dijo que sí. abajo. Sí, como Sí. que Dios me dijo que sí. Y luego, pues no, pero no era Dios, sino que Dios tenía que trabajar en ella, en su alma, ¿verdad? En su vida. Todavía tal vez faltaba un toquecito más. Y entonces con eso como que me desanimó. Dije, no, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Yo sé, creo que a mucha gente le ha pasado. Digo, estoy aquí, no tengo esposa, no tengo hijos, ni mi familia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy según yo, para Guatemala. Me recuerdo que tenía una camioneta. Dijo, la vendo y me voy para Guatemala. Y créeme que cuando iba al camino, el Señor me habló, me dijo, ¿a dónde vas? Dije, pues ya me voy para Guatemala. Me dijo, lo que pasa es que eres cobarde, me dijo. Y le dije, Mm, ¿cómo cobarde? Yo le dije, sí, me dijo. Y le dije, porque dijo, acuérdate que mi palabra dice que los cobardes no van a entrar al reino. Y entonces yo empecé a llorar y dije, Señor, perdóname, yo no quiero ser cobarde. Y entonces regresé otra vez de nuevo, o sea, no me fui de la iglesia, pero como ya traía esa intención, y ahí fue como ya regresé otra vez, y ahí fue cuando ya te digo que el Señor como a los meses, 2 meses más o menos por ahí, fue que el Señor le confirmó a ella, y ella vino, me dijo, Dios ya me confirmó, me habló, y sí, me voy a casar contigo. Y mira, fue que ya nos comprometimos, digamos, y luego pues ya nos casamos. Y hasta eso, fue, como te digo, algo bien bonito que ya a esa edad, yo ya tenía como 37 años, mi esposa como 40 y algo de años. sí. Ya, y Fue un proceso duro por esos. por eso. Y otras etapas que he pasado, como te digo, que pues sí, a veces uno como hijo de Dios, a veces se siente uno solo, pero ahí donde uno, como te decía, tiene que tener la palabra en su corazón, de saber que no está uno solo, que a veces que aunque pases por el juego, aunque pases por el valle de muerte, pues ahí está el Señor con uno. Entonces, tener eso en su corazón uno. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo es que la palabra hace efecto en ti? Porque la, en Efesios dice que hay un día malo, ¿verdad? Pero ese día malo puede durar un día, literal, o puede durar semanas, meses o un año, ¿verdad? Incluso. Pero, ¿cuál ha sido ese día malo para ti que tú dices, Señor, si no me sacas de aquí, no sé? Bueno, un tiempo que también igual, me recuerdo que también pasé otro proceso donde Dios me cerró las puertas en todo lado. Eso fue ya que estábamos casados con mi esposa y definitivamente ya estábamos, ya, pues se puede decir, ya con lo poquito que podíamos alcanzar para comer. Y me recuerdo que venía manejando ya, porque nomás nos quedaba un carro, y yo venía manejando y yo le clamé a Dios, le dije, Señor, sálvame, por favor, ayúdame, ya no puedo, ya. Y ahí fue donde vi también la mano de Dios operando y pues definitivamente no nos ha dejado Dios, o sea, haya estado Dios, como te digo, fiel pues en eso. Sí, la palabra te ha Eso, sostenido. sí, eso, porque ahí donde Sí. entra como cuánto uno confía en Dios, ¿verdad? Que eso fue que lo que Dios también una vez me recuerdo me habló que en Salmo 40, donde el Señor dice, bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor. Entonces ha sido un proceso largo, pero he ido aprendiendo a depender de Sí. Dios. Ajá. Sí, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, Eso. Pero ¿verdad? fíjate que aún eso es lo más bonito cuando tú
experimentas la palabra viva en su vida de uno, es lo que hace efecto. Porque tú ya no solo lo lees, sino tú sabes que tú lo viviste. Me recuerdo una vez que una persona me dijo que no había trabajado por un mes, 2 meses, y que ya se sentía afligido, que no tenía para pagar los biles. Y decía, no, hombre, el Señor tiene el control de todo. O sea, yo lo animé ese día, pero después cuando me tocó a mí, ya estaba yo desanimándome ya, y después entendí que no era fácil nomás decir, sí, sí, dale. Pero ya cuando era que ya lo pasé, ahora le puedo decir a alguien con confianza, decirle, no, Dios tiene el control de todo. Ya, eso es algo que pues hermoso, ¿no? Sí, sí, cuando la palabra de Dios tú la miras en tu vida y lo bonito es que tú la vives, pero también lo puedes testificar para otros, ¿verdad? Darle esa palabra de aliento para ellos que necesitan, ¿verdad? Y, y creo que todas las experiencias que has vivido te han ayudado para llegar a la posición donde Dios te tiene en el momento, ¿verdad? De ser pastor. ¿Cuántos años llevas de pastor? A 8 años, hasta eso, pues mientras estaba sin casarme, pues estaba ahí sirviendo en la congregación. La verdad, Dios sabe, nunca he buscado una posición, eso ha sido algo que, pues nunca lo he buscado. Siempre mi anhelo ha sido, pues como te digo, que Dios ha puesto, digamos, más claro, creo, es de pues compartir al Señor Jesucristo en todo lado y todo eso. Pero de repente me acuerdo que cuando ya nos casamos con mi esposa, pues al año de estar casado, me recuerdo que nos sentamos, es curioso esto, pero estábamos sentados en la cama y hicimos trato los dos. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya nos casamos, ahora ya no vamos a, porque los dos servíamos bastante, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a descansar ya un año. Y entonces, pues mejor que otros sirvan y nosotros vamos a descansar ahí, vamos a servir, pero muy poco, y hasta escogimos el día que íbamos a servir. Y yo creo que ahí el Señor se estaba riendo de nosotros, de nuestros planes, ¿va? Porque ahí se cumple que los planes de Dios son más grandes que el de uno. Y Ajá. entonces hicimos trato los dos, y resulta que para como a la semana Dios me habló, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner para guiar las almas ya. Y después pues nuestro apóstol me llamó, me dijo, mi hijo, el Señor me dijo que vas a estar aquí, pues ayuda pastoral aquí en la congregación y todo eso. Y entonces pues yo le pedí confirmación a Dios, Dios me volvió a confirmar otra vez a mí y a mi esposa también, ¿verdad? Para hacer esa función. Pero como te digo, pasaron como ya casados, ¿verdad? Como 8 años después. Pero todo eso llevó un transcurso de como unos 14, 15 años, ¿verdad? Para pues, hacer la función que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Pero como te digo, no, nunca lo busqué, nunca lo anhelé, siempre he querido nomás servir en la obra de Dios, ¿verdad? Porque a veces uno busca la posición, pero no es la posición, sino que es mejor la función, que es lo que he aprendido yo, hacer Mm, la función. Ajá, es sí, muy diferente, sí. Porque el título está ahí, pero la función es otra es cosa, otra cosa. ¿verdad? El liderazgo, eh, la responsabilidad de todo eso es en otro nivel, ¿verdad? Y algo que ya para cerrar, ¿verdad? ¿Cuál sería unas palabras de parte del Señor que tú que quieres decir al público que nos está mirando? Bueno, en sí, ¿verdad? Yo creo que para que los que van a verlo o escucharlo, para una reflexión, yo creo que lo que le puedo decir, que yo no sé cómo está su vida, ¿verdad? Pero por eso estaba testificando de lo que Dios puede hacer en uno, ¿verdad? Que no importa lo que hayas pasado, lo que hayas vivido, hasta qué tan bajo hayas caído, lo que te quiero decir es que en Cristo Jesús, Él puede sacarnos de donde estamos. Si solo reconocemos, ¿verdad? Como te digo, lo que somos realmente. Y lo puedo decir por mi vida, de donde, como te conté, de donde Dios me ha sacado. Y yo sé que el tiempo es corto para seguir diciendo y dándole la gloria a Dios, porque ha sido por su misericordia. Entonces lo que quiero decir a aquellos que nos van a escuchar o mirar, decirle que no importa qué tan bajo hayas caído o si le hayas fallado a Dios, hay oportunidad todavía. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces ahí donde estás, donde vas a escuchar, pues yo te invito, como te di mi testimonio, fue un cuarto, no fue una iglesia, y lo que Dios está buscando es corazones que anhelen, que se quieran arreglar con Él. Es lo que te puedo decir, porque un día, pues, la Biblia dice que el Señor va a venir y le vamos a entregar cuenta. Entonces, qué importante es de estar arreglado con Él. Dice la Biblia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces, yo creo que muchas veces nos preparamos materialmente, nos preparamos emocionalmente, pero lo más importante es prepararnos en nuestra vida espiritual para la venida con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a venir, la Biblia dice que Él se fue, pero Él va a volver a venir. Entonces, pues un día nos vamos a encontrar con Él
y nos van a juzgar. Y bueno, dice que el que no está su nombre en el libro de la vida, pues dice Apocalipsis, va a ser pues lanzado al lago de fuego. Pero Dios está dando misericordia y no importa, como te digo, hasta dónde has caído, yo te di mi testimonio, espero que te sirva y que tú medites, ¿verdad? Donde tú lo vas a escuchar. Y bueno, entonces así que yo creo que es todo por esta hermosa noche. Sí, muchas gracias por tu tiempo, Tilio. Bueno, Te lo igualmente. agradezco. Y para los que nos acaban de mirar, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te invitamos a nuestra congregación aquí en Austin, Texas, Roca Eterna. Nuestra información va a estar en nuestra página por si gustas visitarnos. Gracias.